Muy buenas, ingeniero. El tema que hablaremos de hoy será la instalación y configuración de un servidor de dominios. Los involucrados en este trabajo son Antonio Chiriguayo, Lauro Rodríguez, Angie Condoy, Cristian Hurtado y mi persona, Alex Torres. Como una introducción, podemos decir que un servidor de dominio es capaz de ofrecer un nombre o identificación única en la red, lo cual hace referencia a una dirección IP o protocolo, que por su parte pertenece a un servidor de aplicaciones web. Este almacena datos sobre el objeto en la red, lo cual ayuda a la búsqueda y el uso en parte de los usuarios y administradores. Se utiliza un almacén de información de datos estructurados como clave para la realización lógica y jerárquica de la información, lo cual ofrece diferentes servicios, como son la centralización de objetos en una base de datos, autentificación de usuario, administración de derechos y implementación de políticas. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación voy a exponer sobre el marco teórico. En el marco teórico encontramos conceptos como Windows Server 2012, el protocolo ligero de acceso a directorios, el dominio, rol del servidor del dominio, terminología utilizada en un DA y objetos que administra un dominio. Windows Server 2012, tenemos que este ofrece una amplia gama de características nuevas y mejoradas, que incluyen uso de almacenamiento, redes definidas por software, servidores de administración y automatización. Por otro lado, en el LDAP, o también conocido como Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, puede llegar a parecerse a un directorio telefónico, conformado por una serie de personas, organizaciones, número, dirección y su ordenación alfabéticamente. En esto se almacenan parte de información de autentificación, tales como el usuario y contraseña, el cual llega a almacenar los datos de contacto del usuario, su ubicación de los recursos dentro de la red, los permisos, las certificaciones, etc. Por otro lado, el dominio tenemos que es una agrupación de varios equipos y usuarios, el cual llega a facilitar la administración de todos estos equipos, así como las diferentes cuentas de los usuarios que en ellas se encuentran. Por otro lado, el rol del servidor del dominio, si se utiliza grupos de trabajo para compartir recursos, al acceder a la lista de usuarios, veremos cómo únicamente hemos compartido dicha información con la lista de usuarios locales. Esto quiere decir que no podremos compartir recursos con usuarios que no pertenezcan a la lista local, a menos que dupliquemos la cuenta con el usuario en los demás sistemas. Por otra parte, los objetos que administra un dominio son los usuarios globales, los grupos, equipos y unidades organizativas. En los usuarios globales, podemos decir que al tener creado e instalado el control de dominio de Windows Server, se llegan a crear sistemas de cuentas de usuarios globales, sirviendo para identificar y autentificar a los usuarios, pudiendo estos loguearse y así administrar y controlar permisos, además de gestionar los privilegios de los recursos por partes del sistema. Los grupos, al igual que el anterior grupo, existen grupos que se llegan a almacenar en un directorio activo, siendo visibles para los demás ordenadores dentro del dominio. La gestión de estos grupos son de tipo objetos, llegando a ser gestionados por el DA, además de implementar una agrupación para conocer los permisos pertinentes a cada uno de los grupos. En los equipos, tenemos que estos conservan toda la información relativa a las cuentas de los usuarios, tal y como lo hace con los grupos de usuarios globales, llegando a formar parte del dominio. Al guardar información de los equipos, este se llega a almacenar en el ordenador con un identificador único, además de ser privado, siendo que gracias a este identificador unívoco, cada equipo, objeto general, se puede llegar a asignar los permisos e identificaciones correspondientes. Las unidades organizativas llegan a ser objetos de un directorio que llegan a administrar más objetos, delegando la administración de sus objetos a más usuarios y personalizando el comportamiento de estos. Como resumen de la contextualización de los conceptos conocidos en el marco teórico, tenemos que nosotros vamos a trabajar con 4 grupos
para los cuales se repartirán en 4 áreas, siendo estos grupos el primero de docentes, segundo secretaría, tercero directores y cuarto decanato, lo cual cada grupo va a contener 5 usuarios de los 20 total asignados a cada grupo correspondiente, para lo cual se llega a utilizar un identificador que servirá para otorgar los permisos correspondientes de recursos, además de que existirán los usuarios globales o administradores que llegarán a recibir y otorgar permisos para la compartición de recursos en cada grupo local, como en este caso los usuarios que pertenecen a un solo grupo, ya sea docentes, secretarios, directores y decanato, solo podrán visualizar los recursos que permite el administrador para ese grupo o equipo, siendo que los usuarios pertenecientes a un grupo no podrán visualizar los recursos que pertenezcan a un grupo diferente. Por otra parte, la identificación de los permisos será reconocido por parte del servidor dominio llamado faci.edu.es, siendo este la raíz del dominio, que va a ser reconocido y diferenciado dentro de la red, además de recibir una resolución de nombre por el DNS y convertir dicho nombre de los hosts a direcciones IP dentro de la red. A continuación, mi compañero va a realizar la parte práctica de la instalación y configuración del servidor del dominio, haciendo uso del servidor Windows Server 2012. Gracias. Estimado ingeniero, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Hurtado. Procederé a configurar lo que es la cuestión del servidor DNS y explicaré paso a paso desde la instalación de Windows Server. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a ocupar la aplicación VMware, en la cual vamos a virtualizar el Windows Server. Vamos a trabajar con la versión Windows Server 2012 R2 y desde ahí les explicaré los pasos que tenemos que seguir para la configuración del servidor DNS y los requerimientos que piden en la actividad práctica experimental. Como podemos ver, aquí tenemos ya instalado VMware. Entonces, lo que vamos a proceder ahorita a hacer es vamos a crear la máquina virtual de Windows Server. Sí, lo que vamos a hacer acá es vamos a poner nueva. Aquí vamos a poner el nombre de la máquina virtual, Windows Server 2012. Es la versión R2 con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Esto le dejamos aquí el folder por default. Vamos a seleccionar el ISO, que lo tenemos aquí. Este es el ISO. Y vamos no vamos a poner en modo experto, sino vamos a nosotros mismos escoger las características de la máquina virtual. Tenemos aquí Skip Native Installation. ¿Sí? Ponemos siguiente. Entonces aquí vamos a escoger la memoria y lo mismo los procesadores. Como se dan cuenta, el computador que yo poseo ahorita tiene 12 gigas de memoria RAM y 4 CPUs. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a coger dos procesadores, ¿sí? Y vamos a poner, podemos poner 6 gigas de memoria RAM para que se nos haga un poco rápida la instalación y no se nos haga muy lenta. Siguiente, ¿sí? Aquí vamos a dejar que se nos cree automáticamente la unidad de disco, se nos crea una unidad virtual, está bien el tamaño de 50 gigas, no habría ningún problema. Seguimos con siguiente, ¿sí? Aquí este es el resumen de cómo nos va a crear la máquina virtual y podemos terminar. ¿Ya? Entonces ahorita ya tenemos ya habilitada la opción para poder inicializar la máquina virtual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a irnos a configuración, ¿sí? Nos vamos a ir acá, aquí en el sistema, veamos que esté todo habilitado, aquí, en la red. Cuando ponemos, ahorita está en modo nativo. Cuando escoge en modo nativo, automáticamente tomaría un IP muy independiente al de la máquina física. Lo que nosotros tenemos que poner es en modo adaptador puente. Y la máquina virtual va a tomar una IP que sea asignada por la máquina física. Después de haber hecho esto, así podemos iniciar la máquina virtual. Ahí comienza a iniciar la máquina virtual.
Como podemos visualizar, estamos viendo a trabajar con Windows Server 2012 R2. Sí, la instalación va a ser en español. Aquí, dependiendo, va a ser nuestro método de formato oro y moneda, que sería Ecuador. Y dependiendo del computador que tengamos, el computador físico, tenemos que configurar nuestro teclado. Por la computadora que yo tengo, tiene un teclado en inglés. Tenemos que proceder con la instalación del teclado en inglés. Ponemos siguiente, ponemos instalar ahora. Sí, aquí nos está pidiendo el serial de Windows, porque vamos a trabajar. Entonces, damos el serial, ponemos siguiente. Creo que pusimos mal. MTV. Sí, sí, ahí sí se nos habilita. Le ponemos siguiente. Sí. La que dice aquí Windows Server 2012 R2 estándar, esa es una versión que trabaja por CMD, solo por comandos. Nosotros necesitamos la instalación con interfaz gráfica, tenemos que escoger la que es de servidor con Wii. Las dos son versiones 64 bits. Ponemos siguiente. Aceptamos los términos de la licencia, ponemos siguiente. Personalizamos. Esta es la unidad con la que escogimos al inicio. La máquina virtual los 50 gigas. Ponemos nuevo. Ponemos aplicamos. No vamos a particionar nada. Ponemos es la capacidad íntegra. ¿Sí? Formateamos. La que va a ser la partición que se nos creó. ¿Sí? Entonces si ponemos, cuando está todo hecho eso, siguiente. Ahí están comenzando a copiarse los archivos. Este proceso de aquí se demorará dependiendo de los recursos de la computadora, los recursos de la máquina física, digamos. Entonces, ahorita les voy a pausar un rato la presentación y volvemos enseguida cuando ya haya terminado para seguir con el paso de la configuración del servidor DNS. Ya, como vemos, ya está instalado Windows Server. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, nos vamos acá, damos clic aquí y este es el administrador de servicio. ¿No es cierto? Entonces, de ahí sí nos vamos acá, a ese ADS, y entonces aquí vamos a poder proceder a configurar lo que es la cuestión del servidor de dominio. Nos vamos acá a esta parte de notificaciones y vamos a ponerles a promover servicio controlador de dominio. Sí, listo. Nos va a volver a proceder a compartir la, la configuración. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, según la práctica que tenemos aquí y lo que nos está pidiendo en esta práctica, dice que se tiene que instalar Windows Server, lo cual ya está. Vamos a tener que instalar el nombre del dominio que será faci.edu.es. Ya, según esto lo que nos pide. Entonces vamos a crear un nuevo bosque. Vamos a poner el nombre del dominio. El nombre de raíz sería. Y el nombre de la raíz es faci.edu.es. Tenemos aquí faci.edu.es. Ya, ponemos siguiente. Aquí tenemos el nivel de funcionalidad del bosque de raíz, dice 2012 R2. Podemos dejarle eso ahí estándar. Este aquí no tiene ningún inconveniente al trabajar lo que es el servidor de dominio, ya que se puede hacer con Windows 2008, con Windows 2012, con Windows 2019 servers, pero nosotros hemos hecho con 2012, que también sigue funcionando porque seguimos teniendo soporte de Microsoft en lo que tiene que ver este Windows. ¿Sí? Aquí vamos a tener que poner una contraseña. ¿Ya? Esta dice que es para un módulo de restauración de servicios directorio. O sea, por eso ponemos la contraseña que nos está pidiendo. Ponemos el siguiente. Entonces, ahorita dice que no podemos crear en la delegación, sí. Entonces, esto igual aquí también no le tocamos nada. Ponemos siguiente. Pues aquí se nos va a demorar unos instantes. Tenemos que esperar unos minutos para, para poder seguir con la configuración. Ya, ahorita como ya pasó, la siguiente parte nos dice que se va a llamar fácil. Ponemos siguiente.
Ya, entonces aquí, esta le dejamos las carpetas como está. No habría ningún inconveniente. Seguimos con siguiente. Dice, aquí están las opciones en las cuales está de revisar las selecciones. Entonces aquí ponemos el nombre del dominio, que es a ver, el nombre del dominio nos dice que es fasi.edu.c, que es el nuevo bosque. El bio es fácil. Nivel de funcionalidad, con cuál funciona. Aquí nos da unas opciones de lo que estamos configurando. Sí, lo siguiente. Tenemos que esperar un rato, unos instantes también. Sí, todo esto lo que nos está pidiendo tenemos que instalar, entre los cuales tenemos aquí, tenemos que instalar. Instalar. Tenemos que esperar no digamos segundos, pero sí puede ser unos minutos hasta que se instale. Tenemos que esperar unos instantes hasta que se termine de instalar. Como les dije, este de aquí es dependiendo de los recursos de la máquina virtual a los que nosotros dimos. De eso se va a demorar dependiendo de los recursos que nosotros aplicamos a la máquina virtual. Dice, está reiniciando el equipo porque se instala servicios. Entonces hay que proseguir a reiniciar. Podemos cerrar. Sí, se va a comenzar a reiniciar. Reinicia el equipo. Ahí se vemos automáticamente arranca. Como todavía vemos que está boteando desde el CD eh, físico en el cual tenemos antes insertado para que podamos configurar Windows Server. Entonces tenemos que dejar ahí sin presionar una tecla. Eso hay que retirar desde la máquina virtual en sí para que ya no tengamos esa opción de que está apareciendo pidiendo que presionemos un disco para arrancar. Tenemos que esperar unos instantes hasta que ingrese. Ya, ya estamos ingresando. No está tan retardada la, el arranque de la máquina virtual. Esperemos unos instantes. Sí, como vemos, ya está todo. Vamos acá a la máquina virtual. Sí, estamos ahí en la máquina virtual. Procedemos a ingresar. Como vemos, ya estamos dentro de dominio fácil, lo que estábamos pidiendo. Tenemos nuestra contraseña que estaba configurada previamente. Listo. Ahorita estamos ya dentro de la máquina virtual. Sí, como vemos ya está configurado lo que necesitamos. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a configurar el servidor de dominio. Acá en herramientas. No sé, creo que estamos estorbando. Esperemos que no. Vamos acá a herramientas y escogemos lo que es usuarios de equipos de Active Directory. ¿Sí? A ver, ya, listo. Aquí ya se nos abre el primer requerimiento que teníamos, el cual era que se cree el dominio como faci.edu.c. Ya el dominio faci.edu.c está aquí, como vemos, y cada cual tiene su unidad organizativa. Estas carpetas se llaman unidad organizativas. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a seguir con los siguientes pasos, que dice que el nombre constará de FAS y ya constará de 4 áreas de docentes, secretarias, directores y decanato. Vamos a proceder a crear eso ahorita. Podemos crear una unidad organizativa. ¿Sí? Procedemos a crear una unidad organizativa aquí, que se llame, UNEMI. Ya, como vemos está aquí. Creamos esta dentro de UNEMI. Ya, y dentro de aquí, de esta unidad organizativa, vamos a proceder a crear lo que está pidiendo. Carpetas, que se llamará docentes, ¿sí?
como vemos, ya se procedió a crear. Directores de decanato. Listo. Entonces, ahorita ya tenemos las subcarpetas. Dice, ya tenemos esta. Crear las cuentas de usuarios para 20 usuarios. El nombre del usuario del trabajador debe establecerse con formato usuario XX. Aquí dice usuario 1, usuario 2, usuario 3, así hasta el 20. ¿Ya? Todos los usuarios van a ser creados con la misma contraseña, que es la contraseña que está aquí. Tenemos que poner. Los usuarios del 1 al 5 son personales docentes. A ver, usuario del 1 al 5. Aquí ponemos usuario, perdón, usuario 01. ¿Sí? Aquí ponemos también usuario 01. ¿Sí? Entonces aquí ponemos, la pila, ponemos siguiente. Aquí tenemos que poner la contraseña, lo que nos está pidiendo, que es esta la contraseña. Esta, UNEMI virtual, para todos los usuarios, la misma contraseña. Raya virtual. UNEMI raya virtual. ¿Ya? Entonces vemos con la misma siguiente, que es UNEMI raya virtual, lo mismo. Entonces, es la primera mayúscula, UNEMI raya virtual. ¿Ya? Lo siguiente, finalizar. Entonces aquí como vemos, tenemos creado ya el usuario 1. ¿Qué nos pedí aquí? El usuario 1 en personal docente. Del usuario 6 al 10 son secretarias. Entonces vamos a hacer el usuario 6 al 10. Secretaria. Aquí, nuevo usuario. Usuario 6. Usuario. Usuario 06. Usuario 06. El siguiente. Lo mismo. Procedemos a poner la misma contraseña. Era UNEMI. UNEMI raya virtual. Igual lo mismo. Confirmamos. UNEMI raya virtual. ¿Sí? Siguiente, siguiente. Ya, listo. Pues como aquí vemos, tenemos el usuario 6 ya creado, porque nos pedía que sea del usuario 6 al 10. Los usuarios del 11 al 15 son directores, del 11 al 15. Entonces vamos acá, directores, creamos un nuevo usuario. ¿Sí? Otra vez nuevamente, el usuario, ¿qué usuario nos pedía? Del 11 al 15 son directores, pasemos por el usuario 11. Usuario, perdón, usuario 11. Entonces, usuario 11. Siguiente, y ponemos también la contraseña que era UNEMI raya virtual. Lo mismo acá. Aquí como tenemos, como vemos, tenemos el usuario 11. ¿Sí? Entonces ahora proseguimos con el siguiente. El 16 al 20 pertenecen al decanato. Entonces vamos a crear el usuario 16 en decanato y nuevo usuario, usuario 16. Sí, usuario 16. Y vamos a crear usuario, usuario 16. ¿Sí? Nombre de inicio de sesión para que se nos cargue el perfil de cada máquina que creamos o inicio de sesión de cada equipo al que va a ingresar. Entonces tenemos que ingresar con usuario 16. ¿Sí? Aquí ponemos siguiente y ponemos toda la misma contraseña. Quitamos esa que nos puede cambiar y ponemos de nuevo la mayúscula. U, N, Mi, raya,
acá abajo confirmamos. La primera mayúscula, mi raya virtual. Como vemos, tenemos creado el usuario 16. Entonces, ahorita sí, como vemos, ya están todos los usuarios creados. Sí. Pedida de docentes del 1 al 5, ya está. En secretaria del 6 al 10. En directores del 11 al 15 y en decanato del 16 al 20. Ya, como vemos, ya están todos los usuarios creados. Se crea una carpeta compartida para cada área que sea visible solamente para los usuarios que pertenezcan a la misma área. Ya, entonces vamos a crear de nuevo 4 carpetas con los mismos nombres que teníamos. Entonces, tenemos las carpetas. Una carpeta que se llame docentes. ¿Sí? Docentes, secretaria, directores y el decanato. Docentes, secretaria, secretaria. Ya. Tenemos las carpetas ya creadas, entonces esto es lo que vamos a compartir para todos los usuarios que pertenecen solo a esa área, ¿ya? Ahora si nos vamos acá, damos clic derecho, propiedades, vamos a compartir, vamos a compartir aquí, compartir esta carpeta, vamos a clic aquí, permisos, vamos control total, aplicar, aceptar, sí. Esto vamos a compartir con ciertos usuarios. Era lo que estamos haciendo ahorita, los docentes. Sí, entramos acá, estamos dentro de NEM, los docentes, aceptar. 5. Usuario, 01. Aceptar. Sí, aquí está. Aquí puede ser lectura, tenemos lectura, lectura y escritura, que normalmente expone lectura y escritura. Pero solamente lectura solo nos permite leer. Dejémosle como lectura y escritura. Sí, compartir. Listo. Cerramos. ¿Ya? Esta carpeta ya está compartida solo para docentes. ¿Ya? ¿Sí vemos? Entonces aquí están los docentes compartidos. Ahora lo mismo procedemos a hacer con lo mismo, con lo otro, con secretaria. Secretaria, damos clic derecho, propiedades, propiedades, compartir. Sí. Acá avanzado, compartir esta carpeta, tenemos los permisos, todos los permisos, aplicamos, aceptamos, aplicamos, aceptamos. Nos vamos acá, en la seguridad, no, perdón, aquí en compartir, compartir. Aquí agregamos los usuarios, buscar personas, ubicaciones, está todo el directorio, ponemos fácil, vamos acá hacia UNEMI, secretaria, listo, secretaria. Aquí cogemos los usuarios que están dentro de secretaria. ¿Cuáles son los usuarios que están dentro de secretaria? Los usuarios que están dentro de secretaria, del 6 al 10. Entonces aquí cogemos usuario, usuario 06. Listo, aceptar, compartir, ¿sí? Listo, eso es todo. Como vemos, no es complicado. Y así hagamos con los otros, así mismo hagamos un usuario. Directores, el usuario directores, del 11 al 15. Directores, del 11 al 15. Clic derecho, propiedades, compartir, compartido, compartimos la carpeta, permisos. Es para agregar todos los permisos, ¿sí? Podemos a todos los permisos, para ver todos los permisos a la carpeta, ¿ya? Aceptar, aplicar, aceptar. Así nos vamos acá a la compartición. Aquí ponemos, buscamos lo que estamos queriendo compartir, con lo cual ubicamos ubicación. Aquí, muy fácil, ponemos un menu, directores, ¿sí? Listo, de aquí dentro de directores, ¿qué usuarios estaban dentro de directores? 11 al 15. Entonces aquí ponemos usuario, usuario. Como nosotros pusimos todos los usuarios con mayúsculas, tiene que ser todo con mayúsculas para que me reconozca usuario 11. Compartir. Listo, eso es todo. Y por último, nos iríamos con el decanato. Son usuarios del 6 al 20. Clic derecho, propiedades, compartir, aquí,
activamos los permisos, agregamos todos los permisos, aplicamos, aceptamos, vamos acá a compartir, la opción de compartir, aquí buscamos dentro de la raíz, dentro del dominio, digamos así, esta unidad organizativa, es de decanato, listo. El decanato, ¿qué usuario nos pedía? El decanato nos pedía el usuario del 16 al 20. Entonces aquí ponemos usuario 16. Aceptar. Allí dejamos como lectura, como predeterminado. Pueden cambiar, poner lectura, escritura o quitar. Entonces dejamos como lectura, podemos compartir. Listo. Listo. Aquí están las carpetas compartidas para los usuarios que nos está solicitando. ¿Sí? Listo. Entonces, esto vendría a ser todo. Esta es la configuración del dominio. Estos pasos son la configuración del dominio, de los pasos son la configuración de las unidades organizativas, de cada usuario que se configura de la unidad organizativa, la creación y asimismo lo que es las opciones de compartir carpetas. ¿Sí? Eso es todo lo que nos pide en el trabajo. Como dije, en el Active Directory están creados los usuarios. Dentro de cada unidad organizativa que están solicitando, dentro del dominio que estamos solicitando, que es fácil.edu.es y es mismo están las carpetas compartidas. Esto sería todo, compañeros. Pues creo que hemos terminado. Muchas gracias, ingeniero, compañeros. Eh, Me despido. Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a hablar sobre las especificaciones de dominio en Windows Server y de cómo hacer el sistema operativo se convierta en un servidor de red. Y en primer lugar, para ello, siempre antes de empezar a instalar el directorio activo, o también conocido como DA en sus siglas, en nuestra organización, pues tenemos que realizar una planificación de estructura de dominios que deseamos tener, como por ejemplo, si necesitamos un solo dominio, en este caso tenemos un ordenador principal que controle todo el sistema, ya sea que tenga o no dominios hijos y que estén delegados o sean subdominios. Con esto el dominio principal siempre tendrá un nombre similar a dominioprincipal.com, por ejemplo, y el resto de dominios hijos, si es que tenemos, claro está, tendrán dominaciones similares a subdominio 1.dominioprincipal.com y así le sigue el subdominio 2.dominioprincipal.com, etc. Ahora esto cambia si necesitamos más de un solo dominio. Claro está, es un poco similar al anterior. La única diferencia es que aquí contaremos con dos controladores principales de dominio, como por ejemplo dominioprincipal1.com y dominioprincipal2.com, con sus correspondientes subdominios y sus controladores adicionales. Es ahora el momento de hacer que este sistema operativo se convierta en un servidor de red, con funcionalidad para loguear usuarios y poder gestionar de forma centralizada los recursos de la infraestructura de red. Esto normalmente los administradores de redes tienen claro que la forma más eficiente de aprovechar el potencial de los equipos con Windows Server es mediante la creación de los llamados dominios. En estos dominios se almacenan de forma centralizada información administrativa, así como cuentas de usuarios, impresoras, directorios, etc. Asimismo, información de seguridad, claro está, facilitando así la labor del administrador, ya que Windows Server utiliza el concepto de directorio activo, como mencionamos anteriormente, que en su sigla sería DA, así como almacenes de datos u objetos, para así implementar este tipo de configuración. Con esto el directorio activo es el servidor de directorio de una red con Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2 o 2012 Server, que son las versiones que ya conocemos. Con esto, el directorio activo es el servicio de directorio de una red con Windows 2000, 2003, 2008, 2008 R2 o 2012 Server, que son las versiones que ya conocemos. Y esto al ser un servicio de red que guarda en una base de datos toda la información sobre los recursos de red y permite el acceso a los usuarios a dichos recursos y a determinadas aplicaciones. De esta forma se convierte en un modelo para organizar, controlar y administrar de forma centralizada el acceso a los recursos de la red. Gracias. Mi nombre es Lauro Rodríguez. Luego del proceso de instalación y configuración del sistema operativo, se concluye que, para la correcta configuración e instalación de dominios, de acuerdo a lo solicitado en la tarea, se decidió utilizar Windows 2012 Server R2, ya que es un sistema operativo destinado a servidores,
el cual es bastante intuitivo y fácil de configurar, ya que dispone de la herramienta administrador del servidor, la cual es muy útil y ayuda al usuario administrador a realizar el proceso de configuración de las diferentes opciones que dispone. Como se ha podido observar, en este sistema operativo se puede instalar un controlador de dominio, que es básicamente un servidor en el que se aloja la base de datos de Active Directory, en donde se almacena información referente a los objetos de una red y facilita el acceso, búsqueda y uso por parte de los usuarios y administradores. Gracias por su atención.